Pasamos al contrato de mutuo. Hola, sí, como les comentaba, el contrato de mutuo es un contrato donde una persona que se le llama mutuante se obliga a transmitir la propiedad, una suma de dinero, de otros bienes no fungibles, que no se deterioren, al mutuatario, quien a su vez va a devolver otro tanto de la misma especie, o bueno, se compromete a devolver otro tanto de la misma especie. Yo creo que es un contrato muy popular y muy socorrido. Como ya les comentaba, hay en algunas ocasiones algunas personas que realizan contratos de mutuo también piden garantías, piden avales, piden establecer una hipoteca, una garantía hipotecaria. Sin duda es una herramienta comercial muy útil porque bueno, ahí yo lo que te quería preguntar, por ejemplo, del contrato de mutuo, los efectos fiscales del contrato de mutuo, contador. Pues miren, el contrato de mutuos es de los contratos que más se empezó a pedir para efectos fiscales. Hay innumerables antecedentes judiciales que nos dicen que si no existe un contrato de mutuo, el préstamo no se materializa y el préstamo no es préstamo y es un ingreso, ¿sí? Entonces, en principio, cuando yo asevero que el depósito en mi cuenta bancaria o que el efectivo que yo poseo viene de una operación de mutuo, pues lo primero es que yo tenga el contrato del mismo. Si no lo tengo, o si no tiene fecha cierta, la autoridad va a considerar ese depósito como ingreso, ¿sí? Digamos que es el contrato más usual dentro de las operaciones de una empresa, porque las operaciones, y no digo de una empresa, perdón, incluso de un contribuyente, porque también aplica para las personas físicas, no solo para las morales. Cuando un contribuyente hace negocios, es muy común que reciba préstamos. Y cuando tengo una cantidad de dinero que no la voy a acumular porque viene de un mutuo, de un préstamo, necesito tener el contrato para poder acreditar el dicho. Incluso, maestro Alberto, yo creo, por ejemplo, el contrato de mutuo, ahorita en esta época de contingencia, puede llegar a ser muy útil. Y pienso porque algunas empresas, algunas personas físicas necesitarán capitalizar, tener capital de trabajo para poder hacer frente a sus compromisos, hacer frente a las contingencias y eventualmente, ahora aquí aplicaría. ¿Tú qué piensas? O sea, yo pensando en el contrato consigo mismo, de que se celebre un contrato de mutuo entre la persona física y la persona moral. ¿No me escuchan? Ok, vuelvo a repetir. Empezando que el contrato de mutuo creo que es una opción que en estos momentos de contingencia es una opción útil y práctica para las personas o las empresas que requieren capital de trabajo y que necesitan tener, acreditar que tienen este capital, que no es un ingreso, sino se adquiere este compromiso del mutuo con una persona. Pero ahora te preguntaría, como una práctica, ¿tú qué recomendarías, maestro Alberto? ¿Un contrato de mutuo consigo mismo en una persona moral, persona física? Sí, miren, regresamos al tema origen. Los contratos conmigo mismo, los contratos con la misma persona firmando, no están prohibidos. Ya lo comentamos. Sí se puede hacer, pero tratemos de evitarlo. Okay. O sea, tratemos de evitarlo, pero sí se puede hacer que yo, Alberto, le preste a la empresa donde Alberto es representante. Sí se puede hacer, pero lo mejor sería, a lo mejor yo le presto a mi esposa y mi esposa le presta a la empresa, ¿sí? Pero como lo comentamos en el inicio, sí se puede. Ahora, también quiero regresarme porque este tema es importante
a reiterar que el contrato no es todo. Si bien es cierto, en un depósito bancario, lo primero que nos van a pedir es el contrato de mutuo del tercero que nos depositó, también es cierto que el tercero tiene que tener otros atributos adicionales al contrato. Es decir, ¿de dónde te prestó? ¿Qué ingresos tiene declarados para prestarte? ¿Sí? Adicional, vamos a pensar que estuviéramos hablando de un préstamo en efectivo en caja. ¿Cómo compruebas que te prestó el tercero en caja? Son elementos muy claves. De hecho, he tenido revisiones donde nos piden las fichas. O sea, no basta con que tengamos el contrato entre A y B. Piden las fichas de depósito de dinero para corroborar que se prestó. ¿Sí? Piden la solvencia económica de la persona que está prestando. Ojo también con ese punto. No es nada más hacer el contrato, es que la persona que nos está prestando tenga la solvencia económica para hacerlo. Maestro, una pregunta. Sí. En el caso de los apoyos económicos que está otorgando ahorita el gobierno federal a las empresas, ¿tendría que realizarse un contrato de mutuo con ellos? Bueno, ahí la ley de impuesto sobre la renta, precisamente en reforma de hace algunos años, me señala tal cual que el ingreso no es acumulable si es que yo no hago deducible lo que compre con ese estímulo, con ese subsidio, con ese apoyo. Pero, ¿cómo corroboro que sí es un estímulo y que sí me lo depositó gobierno federal o estatal o municipal? Supondría que debe de haber un documento firmado donde yo aparezca, donde haya, digamos, un padrón, donde yo metí un expediente, donde yo hice una solicitud, para que ese acervo de documentos sea el respaldo. Porque además recordemos que la propia ley para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita nos refiere que el contrato de mutuo va a la escritura pública en tratados de particulares, de instituciones financieras no, y instituciones públicas tampoco lo requieren. Entonces, creo que será suficiente con el compromiso que tengas con la institución, en este caso, la institución pública o la institución crediticia, para materializar y obviamente el ingreso que se tiene en la cuenta bancaria, porque esos créditos que están otorgando seguramente serán vía transferencia o tal vez yo tendría el expediente del cheque, ¿no? Con una copia certificada del cheque para tenerlo en el propio expediente. Sí, es decir, puede haber elementos que te suplan el contrato. ¿Sí? Difícilmente vamos a tener un contrato como lo conocemos, con antecedentes, con cláusulas, con firmas. Es decir, no, yo no puedo ir a firmarte un contrato, ¿no? Pero como dice el notario, seguramente hay un depósito en una cuenta bancaria que va a ser una cuenta bancaria de gobierno, en donde podamos corroborar que viene de gobierno, o seguramente hay una solicitud o un sello de recibido, y eso nos ayudaría a corroborar que el dinero depositado viene de un apoyo y que los apoyos no se acumulan. ¿Sí? Así es. Por último, antes de pasar al siguiente contrato, ojo, los préstamos se pagan, ¿sí? O sea, ya tengo el contrato de mutuo, tiene solvencia quien me prestó, tengo las fichas de depósito o las transferencias con las que me depositó, perfecto, pero los préstamos se pagan. Si pasaron ya 5 años, 8 años y el préstamo ahí sigue en acreedores y no lo he pagado, no importa que tenga el contrato y todo lo demás que comentamos, lo tengo que acumular, es un perdón de deuda. Ojo con eso también. La mejor manera de corroborar que es un préstamo es pagándolo. Sí. ¿Sí? Y si no lo voy a pagar pronto, pongámoslo así en el contrato, porque otra vez regresamos a los machotes, ¿no? A los formularios. Se pagará en 12 meses. ¿Realmente lo voy a pagar en 12 meses?
pues póngale 50 meses, 56 meses, 60 meses. Sí, el tiempo real. O sea, pongámosle el tiempo real que vamos a llevar, porque le ponemos 12 meses y no lo pagamos, pues yo solito me estoy evidenciando que tengo un problema. Entonces, pongámosle plazo real a los mutuos. Si es un plazo entre partes relacionadas, pues evidentemente no va a ser un préstamo que se pague en un mes. Pues pongámosles un tiempo prudente para que sea pagado. Y dos, que nadie preguntó, ¿con intereses o sin intereses? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué recomendamos? ¿Un mutuo debe forzosamente llevar interés? No necesariamente llevan interés, pero sí es recomendable también que aunque se ponga el interés, no caigamos en usura. Víctor quería hacer una pregunta. No escuché ahorita lo que comentó, que si necesariamente intereses o no intereses. Sí, o sea, estamos acostumbrados a los mutuos, eso sí, pero ese mutuo le ponemos con interés o sin interés. La empresa A y la empresa B, que pertenecen al mismo grupo empresarial, ¿se deben de cobrar intereses? Yo, que le presté a la sociedad, que es mi sociedad, ¿le debo de cobrar intereses? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo estamos haciendo? En mi opinión, te digo que sí, licenciado. Sí, Luis, totalmente de acuerdo. Acuérdense, el derecho es dinámico. El derecho es dinámico, la materia fiscal es dinámica. Hasta antes de la razón de negocio, es decir, hasta antes de diciembre de 2020, dirían en mi pueblo, pueque, que sin intereses hubiera sido válido. Pero hoy, con la razón de negocio, yo no contemplo una operación de mutuo sin interés y que no la vayan a validar. En el mejor de los casos, le van a decir a quien recibió el dinero, me vas a acumular una cantidad estimada por los intereses que no te cobró. Entonces, yo diría interés. Ahora, dentro del interés, que es la parte interesante, ¿cuánto es el interés? 1% mensual, 2% mensual, 5% anual. Y otra cosa importante, ¿cuándo cobro el interés? ¿Cada mes? ¿Cada fin de año? ¿Al final del periodo? ¿Al final de los 5 años? Sí, ¿cuánto cobro de interés para que no sea usura? Sí, entonces yo les diría, si cobremos una tasa de interés, una tasa, vámonos a la TIE, ¿sí? TIE más 1, TIE más 2. Hoy en día la TIE está en el 6%. Entonces, vámonos a un porcentaje razonable a la TIE. Al 3%. Bueno, es que es más, yo no le puedo decir, yo diría, en mi 3% está bien, pero en la razón del negocio es muy diferente, ¿no? Sí, porque yo te preguntaría, oye, tú le prestaste 2 millones a una empresa aparte relacionada. ¿Qué ganaste con prestarle 2 millones? ¿Cuál fue la razón de negocio? Pues tienes que cobrarle más caro lo que el banco le hubiera dado por dejar su dinero, para que haya una razón de negocio. Pero aquí lo importante, contadores, abogados, es que tú le puedes cobrar al final del periodo y no mes a mes o no al final del año. Acuérdense, es un acuerdo de voluntades. Si yo le presté el dinero a 60 meses, a 5 años, bueno, pues al final de los 5 años me pagas el interés. ¿Por qué? Porque así lo pactamos, ¿sí? A la pregunta de Alejandro, ¿cuál sería la tasa aceptable? En mi opinión, Alejandro, de la TIE para arriba. De la TIE para arriba. ¿Los intereses se facturan? Sí, por supuesto que se facturan. Por eso lo importante de pactar cuándo los voy a cobrar. Pueden no cobrarse cada mes, pueden no cobrarse cada año. ¿Qué me conviene más? ¿Cuándo los voy a cobrar? ¿Sí? ¿Están grabados de ISR? Por supuesto. Sí, adelante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se hizo un contrato de mutuo con una tasa de interés a 12% anual a un año que se vence ahora en agosto, pero quienes prestaron no figuran dentro del acta constitutiva y obviamente por
cortes fiscales, ¿no? Por la acumulación de los ingresos, porque pues de plano no quisieron. Pero va a haber una ampliación de ese contrato donde dice, no regreso todavía el dinero, quiero que me sigas todavía trabajando para adquisición de compras de contado y me lo pagas posteriormente a 1 año o 2 años. Hay un contrato de mutuo y se elevó a escritura pública para darle la sustancia, perdón, la materialidad. Se puede llevar a cabo una adenda. dice el nombre, una ampliación de contrato. Perdón, ¿una qué? Es una adenda. Adenda, hay que hacer una adenda de contrato. Se hace una adición, como bien lo venimos repitiendo y comentando. Recuerden que los contratos son pactos, ¿sí? Pactos entre partes y como tal el acuerdo se puede modificar si hay consentimiento de las dos partes. Entonces, claro que se puede hacer una adenda, una adición al contrato para efectos del plazo, de los intereses y del objeto del propio contrato. Sí. ¿No tendría que cancelar el otro que ya se va a vencer para 1 año? No, se hace una adenda o un adendum, como se quiera realizar, y en esa adenda se extiende el plazo de la cláusula 5, ¿sí? La cláusula 5 te dice que es 1 año, y entonces en esa adenda, que forma parte del propio contrato, también tendrás que dar la misma formalidad de fecha cierta y escritura. En esa adenda tú señalas que el término de la cláusula quinta se extiende por 24 meses más y que en lugar de vencerse en agosto del 2020 se vence en agosto del 22. Y en mi opinión, los intereses, y más en el ejemplo que tú pusiste, deben de ser cobrados en un solo año para que no te pases de ser agricultor los 3 años cobrando intereses cada mes y cada año, ¿sí? Sino decir, ¿sabes qué? Los intereses se pagan hasta el final en el año 2022. Muy bien, gracias. Continuamos con Alejandro. Sí, adelante. Tengo una duda referente a si los accionistas otorgan préstamos, en este caso pues a la empresa, ¿cómo la autoridad podría yo pues no caer en el supuesto de que son aportaciones? ¿O cómo podemos ver esa parte, ¿no? Que diga la autoridad, ¿sabes qué? Tú tienes sí el contrato de mutuo, pero ¿sabes qué? Te faltó algo y ¿sabes qué? Fue una aportación para futuros aumentos del capital, o cómo podemos como evadir esa parte, ¿no? ¿O qué me recomiendas? En principio, el contrato de mutuo bastaría para darle la naturaleza de mutuo, ¿sí? La autoridad no debería de decir que son aportaciones. ¿Por qué? Porque tienes un convenio, un contrato en donde se establece la cláusula que es un mutuo, que tiene un periodo de regreso, el que tú quieras. Me voy a un extremo, 48 meses, 60 meses, que además tiene un interés pactado y no debería de haber problema. Si hay una inquietud de este caso, sí recomendaría hacer un pago de interés, ¿sí? Para que dijeras, mira, es tan mutuo que ya me cobró interés y que ya se lo pagué, ¿sí? Pero como bien comenta Alejandro, debe de haber una factura de ese interés y evidentemente están grabados para efectos de ISR y también de IVA, porque solo el sistema financiero no graba IVA en intereses, los demás sí. Y con eso corroborarías que es un mutuo, con mi contrato y además con el pago de intereses. ¿Sí? Correcto, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Muy bien, pasamos a ver el siguiente tipo de contrato, que es el contrato de comodato. Sí, bueno, les comento, el contrato de comodato es un contrato donde un comodante concede a otra el uso temporal de una cosa que no se deteriora con el tiempo, ¿sí? Y entonces el comodatario adquiere la obligación de regresarla de la misma manera y en las mismas condiciones en las que estaba. Yo les voy a decir que sin duda el comodato sin duda puede generar ciertos gastos, ¿no? Perdón, licenciado,
El micrófono, bueno, ok. Comodato, contrato por el cual es un comodante, le otorga a una persona un bien que no se deteriora con el tiempo, a un comodatario, que es el que va a tener el uso temporal de este bien, y se obliga a regresarlo en las mismas condiciones como le fue entregado. En el contrato se pueden establecer estas circunstancias. ¿Cuáles son los comodatos más comunes? El comodato de bienes, de activos, como activos para comercialización o bienes casa habitación, y como yo les comento, el comodato es una figura que interrumpe ciertos derechos como la prescripción. Pero, maestro Alberto, del tema del comodato y el efecto fiscal, los gastos que se hagan por parte del comodatario pueden ser deducibles para el comodante. Sí, aquí comentar que existen, muchas circunstancias fiscales en este tipo de contrato. Primero, señalar que hay una doctrina clásica, una interpretación muy clásica, que indica que entre personas morales no puede haber comodatos. Y es tan clásica que se remite incluso a la razón de negocio, ¿sí? Al decir, es que no hay razón de negocio para que una persona moral le dé en comodato un bien a otra persona moral. ¿Qué persona deja de usar algo para que lo use alguien más? ¿Sí? Entonces, aunque es pocas veces visto un rechazo de un comodato o la generación de un ingreso acumulable por otorgar un comodato, la verdad es que hay ciertas doctrinas, ciertos autores clásicos que señalan que cuando una persona moral da en comodato a otra persona moral, la que lo recibe genera un ingreso por el beneficio que tiene del uso del bien, ¿sí? Nada más lo comento como cultura general, les digo, en la práctica generalmente no se ve, ¿sí? Ahora, básicamente en la pregunta que nos comenta el licenciado, pensemos en una tiendita de abarrotes donde nos dejaron en comodato los refrigeradores, ¿sí? Tenemos ya criterios de la Corte, incluso criterios normativos de la autoridad, donde me dice que el dueño de la tiendita puede deducir la luz, puede deducir cualquier gasto generado con el refrigerador que se le dejó en comodato, ¿sí? No tiene que ser mío para que pueda deducir los gastos que genere el bien dado en comodato. Una empresa que recibe en comodato un vehículo, pensemos los distribuidores de medicina que prestan su vehículo en comodato a la empresa, que dan en comodato, no prestan, dan en comodato el vehículo, pues la empresa puede pagar la gasolina, puede pagar el seguro, puede pagar el mantenimiento, puede pagar el cambio de llantas, totalmente, porque el contar con un contrato de comodato le da la certeza de que es un bien que se utiliza en el negocio, que es estrictamente indispensable. Ahora, para el dueño del bien que otorga en comodato, ¿sí?, este bien, ¿qué opinan? ¿Lo deprecia? ¿No lo deprecia? No pregunto de los gastos me queda claro que no los puede deducir, porque no los paga él y porque además están a nombre del comodatario. Pero, ¿la depreciación la puedo hacer o no la puedo hacer? Caso concreto, un vehículo. Yo, persona moral, tengo un vehículo que le doy en comodato a otra persona moral. ¿Puedo depreciar yo el vehículo? En mi humilde opinión, licenciado, creo yo que no se podría depreciar conforme al Código Fiscal de la Federación, conforme a la ley de impuestos sobre la renta. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión distinta? Nosotros coincidimos con Luis Carlos, el notario y yo, porque lo que te dice la ley es que será deducible cuando lo utilices,
cuando te ayude a generar ingresos. Y como ya lo di en comodato, ni lo estoy utilizando, ni me está ayudando a generar ingresos, ¿sí? Entonces, ahí, pues tengámoslo presente, como bien lo comenta Alejandro Pulido, no se deprecia tampoco, ¿sí? No viene una depreciación. Básicamente el contrato de comodato tiene efectos fiscales para el comodatario para poder deducir los gastos del bien que se le dieron en comodato. Para eso lo utilizamos. Si yo no tengo el contrato de comodato, ¿cómo corroboro que tengo un vehículo? ¿Cómo corroboro que la gasolina que estoy pagando es de un vehículo si no lo tengo? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que revisemos qué activos utilizamos dentro de la operación del negocio, y los que no sean o no estén a nombre del negocio, pues que tengamos el contrato de comodato que nos permita acreditar el uso, ¿sí? Ahora, no hay que confundir el contrato de comodato con el de arrendamiento, con el de usufructo, porque los fines son distintos. Muchas veces, sobre todo en el sector primario, en la agricultura, recibimos la tierra, las parcelas, la huerta, como les denominemos, en comodato. Pues ese es un error técnico legal importante. El comodato no me da derecho al fruto de los bienes, me da derecho al uso del bien, pero no del fruto. Si yo digo que me dieron comodato una tierra y que por eso soy agricultor, pues estoy en un error. Me la tuvieron que haber dado en arrendamiento o en usufructo para poder disponer de los bienes. Así es. En algunas ocasiones, bueno, se utiliza esta figura. Yo lo he visto, es cuando se tiene una tierra, una propiedad, y ya está en uso por un tercero, pero que se quieren evitar generar derechos como la prescripción adquisitiva. El contrato de comodato funciona como un mecanismo de interrupción de la prescripción adquisitiva, porque bueno, ya se acredita que no se está actuando en calidad de dueño, sino de comodatario. Por eso, ahora, sí es correcto lo que comentas, maestro Alberto, de que en algunas ocasiones buscan, se generan el comodato para dar el uso temporal de ciertas tierras, pero hay una explotación y se reciben frutos, y como tales, creo que la figura idónea tendría también el conceder el usufructo temporal. Sí, si nosotros queremos justificar que soy agricultor a través de un contrato de comodato de la tierra, ya inicié mal, porque yo no puedo justificar que soy agricultor con un contrato de comodato, porque ese no me da derecho al uso de los frutos de la tierra. O sea, al disfrute de estos bienes, de estos frutos que se obtengan del trabajo de esta tierra. Así es, o sea, me da el derecho de usar la tierra, pero no del fruto que da la tierra. Por eso, en algunos empaques ya no están haciendo válidos los contratos de comodato de tierras. Están pidiendo que sean contratos de arrendamiento o de usufructo de la tierra. Hay que tener cuidado, ¿sí?